Muy buenos días. Dentro del mismo tema de la Revolución Mexicana, veremos algunos de los personajes más importantes de este acontecimiento histórico que cambió la vida, tanto social como política, de nuestro país. Comenzamos con el señor Francisco I. Madero, liberal precursor de la Revolución Mexicana. Nació en Coahuila el 30 de octubre de 1873. Provenía de una de las familias más ricas de México y con ideas liberales. Su abuelo Evaristo Madero Elizondo, gobernador de Coahuila, renunció al llegar Porfirio Díaz a la presidencia. En 1901 difundió el periódico Regeneración. Publicó la sucesión presidencial en 1910. Fundador del partido antirreeleccionista. Frase que se mantiene hasta la fecha: sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué significa esta frase? Que se debe respetar el voto del ciudadano y que la reelección no debe de existir. Presidente de México en 1911. Solo duró 15 meses. Lamentablemente, fue asesinado en 1913 por órdenes del general Victoriano Huerta. Otro personaje importante dentro de este movimiento revolucionario, el general Francisco Villa. Era conocido como el Centauro del Norte. Su verdadero nombre fue José Doroteo Arango Arámbula. Fue leñador, agricultor, comerciante y general. Nació un 5 de junio de 1878 en rancho de Río Grande, Durango. Murió asesinado un 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Fechas claves en su vida: 1910. Se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz al unirse al movimiento de Francisco I. Madero. 1912. Combatió en la rebelión antimaderista de Pascual Orozco. Fue encarcelado y huyó a Estados Unidos. Al regresar al país, creó la División del Norte, lo que fue su ejército. En Chihuahua, parte del ejército constitucionalista que combatió con Venustiano Carranza. Se unió en 1914 al ejército convencionista, junto con el general Emiliano Zapata, en contra del presidente Venustiano Carranza. ¿Qué aportaciones hizo? Al tomar Ciudad Juárez, Chihuahua, dio origen a la renuncia del general Porfirio Díaz a la presidencia. Derrocó la dictadura contrarrevolucionaria de general Victoriano Huerta junto con Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Tomó la Ciudad de México a nombre de la Convención de Aguascalientes junto al general Emiliano Zapata. El 20 de julio se conmemora el aniversario luctuoso del líder emblemático de la Revolución Mexicana, que gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los ricos. Un gran personaje, el general Francisco Villa. Otro personaje importante, el general Emiliano Zapata Salazar. La vida del caudillo del sur, como era conocido. Nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue el líder revolucionario del Ejército Libertador del Sur. Principal lema fue Tierra y Libertad. El reparto agrario, su motivo de lucha. De ahí que muchos campesinos admiran a este personaje por su lucha en favor del que se les devolviera las tierras a los campesinos
las cuales fueron arrebatadas a estos mismos por los hacendados durante la época del Porfiriato. Legado en el artículo 27 de la Constitución. Propiedad de tierras y aguas, comprendidas en límites del territorio, corresponde originalmente a la nación. Murió asesinado en la hacienda de Chinameca, Morelos, un 10 de abril de 1919. Otro personaje importante fue el señor Venustiano Carranza. Venustiano Carranza Garza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un 29 de diciembre de 1859, y fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, un 21 de mayo de 1920. Fue presidente de México entre 1915 y 1920. En la usurpación por parte del general Victoriano Huerta, fue designado encargado del Poder Ejecutivo en 1913, según lo estipulaba el Plan de Guadalupe. Algunos jefes revolucionarios se inconformaron y se reunieron en la Convención de Aguascalientes. La convención no reconocía a Carranza como presidente y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz presidente, que solo era reconocido por Zapata y Villa. Pronto se presentaron pugnas, o sea, diferencias entre el ejército del norte, comandado por Francisco Villa, y del sur, comandado por Emiliano Zapata, con la ayuda del armamento de los norteamericanos. Dejaron tras la invasión a Veracruz. Carranza mandó a Álvaro Obregón a enfrentarlos, alegando la guerra civil. En 1916, el Congreso de la Unión se reunió como constituyente en la ciudad de Querétaro. Carranza buscaba muchas reformas a la Constitución de 1857, que había jurado defender, por lo cual se creó una nueva, la cual Carranza promulgó el 5 de febrero de 1917. Esta nueva Carta Magna, o sea, la Constitución, que sería desde entonces conocida como la Constitución de 1917, introdujo algunos conceptos sociales muy avanzados para su época, como las relaciones obrero-patronales, que quedaron plasmadas en el artículo 123, y las reformas educativa y agraria, que quedaron plasmadas en los artículos 3 y 27. Respectivamente, entonces, Carranza fue nombrado presidente por los diputados. Al atacar Villa, el pueblo de Columbus, Carranza dio permiso para que entrara la expedición del general Pershing al país, la cual ocasionó muchos conflictos porque aquellos no parecían querer irse, lo que alentó a Carranza a tener tratos con los alemanes. Y por último, tenemos a otro personaje muy importante, el general Álvaro Obregón. Nacido en Sonora, agricultor que se unió al movimiento antirreeleccionista de Madero. Posteriormente luchó bajo las órdenes de Carranza contra Villa y Zapata. Perdió un brazo en batalla. Esto fue en los famosos combates de Celaya. Escoltó a Carranza durante la elaboración de la Constitución de 1917. Al intentar Carranza imponer al siguiente presidente, promulgó el Plan de Agua Prieta. Al triunfo de este movimiento fue nombrado presidente de la República. Apoyó e impuso a su sucesor Plutarco Elías Calles. Mediante una reforma a la Constitución logró reelegirse presidente de la República. Es donde aquí queda la pregunta. Sufragio efectivo, no reelección. Creó la actual Secretaría de Educación. Y el movimiento cristero estaba en apogeo. Esto mientras era presidente. Murió asesinado el 15 de julio de 1928 en la Ciudad de México.
El asesinato se le atribuye a una sola persona, aunque el plan fue elaborado por gentes, es lo que cuentan algunas versiones, por gentes de la Iglesia Católica, militares y burgueses. Su cuerpo tenía 19 heridas de bala de diferentes calibres. Esto son solamente algunas teorías, algunas hipótesis. Espero les haya gustado este video acerca de los personajes más importantes dentro de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Hasta pronto.